Unidad 4. Variables de evaluación financiera. En esta unidad estaremos viendo las variables que corresponden al PRE, al BAN y al TIR. Y estaríamos desarrollando algunas de las cosas importantes que debemos obtener a partir de estas variables para poder discernir, porque como les mencioné en el módulo anterior, las variables simplemente van a ser fijas, o sea, yo le voy a dar unos datos, si yo no tengo razón de qué son esos datos, entonces los resultados que voy a obtener tampoco van a ser válidos porque no me van a decir nada. La idea de hacer todo el proceso es precisamente para que nos dé una forma de toma de decisiones a nivel financiero y que podamos hablarlos todos en los mismos términos. Entonces, hablemos un poquito del periodo de recuperación pre, ¿okay? Que se debe conocer en cuánto tiempo se generará la inversión de fondos para igualar el total de dicha inversión. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que, para que lo tengamos claro, una persona tiene 100 colones y entonces decide ponerlos a un banco. Entonces, para entender cuál es el resultado, yo esperaría que pasado un año de tener los 100 colones en el banco, tengo un regalo que se le conoce normalmente con el nombre de interés. Entonces, al menos voy a tener lo mínimo que da el banco, que sería esa parte como tal. Esa parte de generar esa inversión es lo mínimo que nosotros deberíamos tener. Entonces, la fórmula de cálculo, o a fórmula de cálculo, la manera de calcular el periodo de inversión puede optar de dos variantes, dependiendo de si los flujos de ingresos netos anuales son uniformes o no. Luego, en el primer caso, bastará con dividir el valor de la inversión entre los flujos de ingresos anuales, o sea, es sacar simplemente como si todos los meses fueran parejos, o digamos, tenemos el anual y lo tenemos mensual. Y si a la hora de terminar el periodo, lo que tenemos que hacer es un cálculo más o menos para ubicarlo bien hacia la parte del centro, diríamos así, de lo que sería la parte de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a gastar 500 colones. De esos 500 colones que me cuesta la inversión inicial, ¿ok? Yo los voy a recuperar en 2 años. Entonces, ¿cómo hago para saber si los voy a recuperar en 2 años? Simplemente hago una división. Si esa división me da exactamente esos 2 años, quiere decir que yo debería tomar al menos 5 periodos para poder hacer ese flujo de caja. ¿Cómo serían esos 5 periodos? Entonces, el año 1, el año 2, el año 3 corresponderían con su homólogo el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3. Y en esta parte es muy sencilla. El asunto se nos complica cuando tenemos un proyecto de rentabilidad como los de tecnología, que resulta que no son años, sino que esos 500 colones posiblemente los recuperamos en el mes 6, por decir algo. Entonces, a la hora de dividir ese año, resulta que ya no podemos hacerlo por periodos en los mismos 5 años que teníamos antes. Aquí tenemos que dividirlo de acuerdo, si es en el mes 6, entonces tendríamos que hacer periodos donde cada periodo sea al menos de 2 meses para que nos dé la cantidad y nos quede más o menos en el centro los 5 periodos que corresponderían en este caso con la parte que es lo que se conoce como la parte del equilibrio contable, que es cuando yo vengo y pago la deuda que tenía. ¿Ok? En el segundo caso, será necesario sumar todos los flujos que se esperan sean generados a través de los años hasta que se igualen a la inversión. ¿Ok? Y entonces el criterio de selección se establece el plazo máximo de tiempo requerido para que las adquisiciones se recuperen. Si la adquisición se recupera antes de este tiempo, se acepta la adquisición. Y si no,
pues no quiere decir que se rechace, pero posiblemente va a haber que tomar alguna decisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante este tiempo yo necesito tomar dónde es que se me paga, o sea, más bien, el flujo de caja me va a dar a mí o me va a brindar la información de en qué periodo y en qué mes se paga como tal el proyecto. Y a partir de ahí, entonces yo puedo generar el resto de las variables. Porque si yo tomo que el flujo, digamos, se paga en el segundo o el tercer mes y lo paso a años, entonces es muy posiblemente las otras variables del BAN y el TIR me van a dar datos falsos. Yo tengo que ajustarlo de acuerdo a cómo ajusté el PRE. Si lo ajusto por meses, lo ajusto por años. Lo ajusto por periodos, entonces estos periodos tienen que ser constantes, tanto en el PRE, en el BAN y en el TIR. Entonces, desventajas del periodo de recuperación. No considera el valor del dinero. Como es un flujo de caja, simplemente ahí lo que van a aparecer son los valores fríos. O sea, cuánto me va dejando y teniendo. Ahora, yo aquí tengo que tomar una decisión. Si el proyecto, yo veo que son 10 años y no se paga, pues tengo que llevarlo a un análisis a ver si amerita o no seguir con el proyecto, porque ya por tiempo estaría pasado. Si el proyecto igualmente se paga muy rápido, entonces lo que quiere decir es que me cuestiona de por qué no se hizo antes. Hay una mala administración de recursos en esa parte. Dos adquisiciones que se consideran de igual calidad si se recuperan en igual plazo. Eso es uno de los problemas que tiene esto, sin depender de cuántos años de vida útil les queda a los componentes después del periodo. Entonces aquí entramos en un problema porque hay componentes que son más costosos que otros y digámoslo así, el flujo de caja no toma en cuenta la cantidad de años que él va, más bien la cantidad de dinero ni el tamaño que él tenga, sino simplemente es una condición con respecto al tiempo. Él hace caso omiso, flujo de caja hace caso omiso de la rentabilidad de una adquisición y solo se preocupa por el dinero invertido de regreso para un regreso pronto. Se complica cuando existe un valor de desecho para las inversiones. Existen políticas de utilizar los activos fijos unos cuantos años para luego venderlos. O sea, sus vidas económicas no concuerdan con sus vidas físicas. Eso es un problema para los activos cuando tenemos esta parte en lo que son los flujos de caja. Ventajas que sí tiene, ¿okay? Sus cálculos son sencillos, muy sencillos, muy fáciles de comprender. Es uno de los más utilizados en la práctica, especialmente en el área de TIC. ¿Okay? Resulta ser excelente cuando se utiliza como una primera barrera para evaluar las adquisiciones. Es recíproco del periodo de recuperación. El cálculo porcentual de los ingresos determinará una tasa que se aproxima a la tasa interna de rendimiento de adquisición. Y lo emplean las empresas multinacionales cuando invierten en países extranjeros de elevado riesgo, porque es una forma muy sencilla de recuperar la parte de inversión. Lo emplean las empresas con problemas de liquidez y les resulta perjudicial tener que esperar largo tiempo para que lo instalado sea rentable. Entonces, cuando alguien quiere poner algo, lo mete en una bodega y lo pone en esa condición. ¿Okay? Como ustedes pueden ver en la figura siguiente del flujo de caja, existe un concepto o una matriz básica que es la que se utiliza. Ustedes pueden ver a la izquierda donde está la parte concepto que hay que poner los ingresos y los egresos, ¿okay? Que se tienen
Y luego hay otras columnas que tienen que ver con los periodos. Entonces, en el periodo 0 es el periodo inicial. Ese periodo es el que, cuando estamos en el periodo 0, no ha iniciado el proyecto. Eso hay que tenerlo claro. El proyecto arranca a partir del periodo 1 y lo vamos a extender normalmente por 5 periodos. En algunos casos, a alguna gente le gusta extenderlo por más tiempo, por más tiempo. Y en otros casos, pero nosotros vamos siempre a acomodarlo en 5 periodos. Porque que se nos vuelva representativo entendiendo qué es lo que estamos haciendo. El periodo 0 nos va a ayudar a nosotros para ver cuáles son todos nuestros egresos que se dan como parte inicial del proyecto. ¿Ok? Y es así como se completa esta matriz. Entonces, el flujo del periodo 0, ¿okay?, se le conoce también como versión inicial y es necesaria para dar inicio al proyecto. Y normalmente se representa con la letra I sub 0. ¿Ok? Luego, ya propiamente esta es una tablita, ¿ok?, ya con los flujos hechos. Y entonces ustedes pueden ver acá cómo se compara, ¿ok?, todo lo que son la parte de ingresos del proyecto, ¿okay?, que sería en realidad lo que yo voy a obtener a partir del periodo 1. En este caso, nótese que el periodo 1 no tiene tampoco ningún ingreso, pero ya en el periodo 2 ya aparecen, digamos, ingresos como tal. Mientras que los egresos sí todos están puestos en el periodo 0, pero ya hay un poco más de ingresos en el periodo 1, 2 y 3, que son posiblemente de alquileres, como dice acá, de teléfono o de papelería o gastos como tales de diferentes cosas. ¿Okay? Entonces pueden ver también en la parte abajo donde dice a recuperar. Entonces vienen los periodos donde supuestamente tenemos que recuperar esa inversión. En este caso, si ustedes lo ven ahí, está para el periodo 6. Claro, se ve muy feillo. La idea es que este periodo 6 quede en nuestro flujo de caja, debería quedar exactamente en la parte del centro. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar, porque si no, se ve esto que está ocurriendo precisamente en esta filmina. Entonces, así las cosas, lo que quiere decir es que el flujo de caja tiene que ser representativo con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Les recuerdo de este punto 2 cosas. Primero, que va a dar cuándo es que se paga el proyecto. Y segundo, me va a decir en cuánto tiempo yo voy a recuperar esa inversión. ¿Ok? Entonces, entramos a otra filmina que tiene que ver con el valor presente. Dice como tal, se entiende como el dividendo de las utilidades de los accionistas por motivo de una adquisición, sabiendo que ésta habrá de recuperarse y pagará el costo de su financiamiento. El valor presente de una inversión se define como la cantidad máxima que una compañía estaría dispuesta a invertir en una adquisición. ¿Ok? Eso es lo más que yo podría invertir. La fórmula de cálculo son los flujos generados por un proyecto y habrán que descontarse a la tasa mínima requerida para los proyectos. Los elementos básicos que se deben considerar en la fórmula de cálculo son el valor neto de la inversión y los flujos anuales netos, o sea, lo que son la parte de beneficios, la vida útil del proyecto y la tasa de descuento o tasa mínima de aceptación para el proyecto. Esa tasa mínima normalmente, ¿cuánto debería ser? Para tenerlo claro, debería ser igual a la tasa activa que da un banco por un crédito que tenga la compañía. Esas son las buenas prácticas. El criterio de selección: si el valor presente de los flujos supera el valor de la inversión, se considera que la adquisición fue buena. Lógicamente, si el valor presente de los flujos no supera el valor de la inversión, estamos en problemas. ¿Okay? Entonces, las desventajas del valor presente neto. Se necesita conocer la tasa de descuento para proceder a evaluar las adquisiciones.
Un error en la determinación de la tasa de descuento repercute en la evaluación de la adquisición. Favorece a las adquisiciones con un elevado valor. Por ejemplo, será más fácil que el valor presente en un proyecto de elevado valor sea superior al valor presente de un proyecto de poco valor. Un aumento o disminución en la tasa de descuento puede cambiar la jerarquización de las adquisiciones. Dentro de las ventajas que tiene el valor presente neto, considera el valor del dinero en el tiempo, puede calcularse aún cuando existan periodos con ingresos negativos y es el más recomendado por los expertos. Ok. Entonces, ya viendo el valor presente, podemos ver entonces cuál es el valor actual neto, o VAN, que se conoce como VAN. Y en realidad es una fórmula, ¿okay?, que viene de diferentes partes. ¿Okay? Se considera para la misma lo que son las inversiones iniciales de flujo, o sea, el I sub 0, lo que se ve esto como el periodo cero, recuerdan, más se recomienda la parte reconoce también el valor presente actual, que es el BP, y reconoce también la tasa de descuento y el número de periodos útiles. Al final tenemos que para calcular el valor presente es una sumatoria de los flujos netos actuales, ¿ok?, en función de los intereses que se tienen. Y es esta fórmula compleja que está aquí al lado izquierdo, como lo pueden ver. Pero si nos vamos al lado derecho, ustedes pueden ver que el VAN como tal es una fórmula muy simple. Es el valor presente menos el valor inicial. O el valor, inicial de las inversiones. O sea, BP menos I0. Es I sub 0. Ese es el valor del VAN. Entonces, este es el valor del VAN como tal es el que vamos a seguir utilizando. Esto quiere decir que es la diferencia entre el valor actualizado de los flujos netos y la inversión inicial. Y la tasa usada para descontar las cantidades debe ser la mínima del rendimiento aceptable para la empresa. Entonces, el resultado indica cuál es el valor agregado a la empresa de la adquisición analizada. Y si es positivo, quiere decir que se ganó dinero. Y si es negativo, pues lógicamente no gané, perdí. Además, la tasa mínima y la cantidad da como resultado un criterio de decisión en general. ¿Y el criterio de decisión cuál es? Si el VAN es mayor o igual a 0, entonces es aceptable. O sea, es aceptable no quiere decir que ya lo hice. No, quiere decir que voy a tener alguna ganancia. ¿Ok? O sea, que no pasaron 10 años y yo todavía no recuperé esa inversión. Eso es lo que me quiere decir. Entonces debe compararse con las adquisiciones alternas. ¿Alternas en qué sentido? En este caso sí podría, haciendo un poco atrevido, a buscar cuál es el VAN que me dé más alto con la misma tecnología. Ese sería el punto tal vez fundamental que trataría de buscar. Pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque vean, en un análisis de VAN, que es esta filmina que sigue, es este análisis, dice por acá, valor actual neto, VAN. Como ustedes pueden ver, al lado izquierdo está el factor K, ¿okay?, que corresponde a 0.15, estamos tomando un 15% de interés para la parte de inversión. Es un poco alto, porque lo normal aquí en Costa Rica puede andar entre 0.6 y 0.06, o sea, un 6 y un 8%, por ahí anda. Mientras que, si ustedes ven el valor inicial, todos estos proyectos, cada uno de ellos representa un proyecto A, proyecto B, proyecto C, como está en las columnas. En el proyecto A, si ustedes ven, todos son de 10.000 colones, pero vean los flujos de caja. Los flujos de caja nos indican que dependiendo del periodo y las amortizaciones que se hagan en esos periodos, o sea, tenemos periodos 1, 2, 3 y 4,
¿ok? Y tenemos un flujo de caja donde yo voy pagando 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000. Este es muy ordenadito y tenemos realmente un valor, un valor definitivo de la parte de caja donde al final estaríamos debiendo, o sea, tendríamos una suma de 9.496.39 y esto nos va a dar un BAN negativo. Entonces, ya como pueden ver en este proyecto A, con este tipo de flujo no podemos invertir. Sin embargo, vean, con la misma cantidad de dinero, pero para un flujo diferente, donde yo puedo poner 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, en este caso, yo voy a tener 11.419 para un BAN de 1.419, lógicamente. Entonces, como ustedes pueden ver, es más rentable el proyecto, ya desde aquí podemos verlo, haciéndolo con el plan A que con el plan B. Haciéndolo con el plan B que con el plan A. Pero si nos vamos todavía más allá y vamos al proyecto C, si ustedes vean, todos invierten exactamente lo mismo, pero lo que hacen es en tiempos diferentes. Vean el flujo, en este caso son 6.000, 5.000, 3.000 y 2.000. En este caso, como tal, son 12.114.16. Y tengo un BAN de 2.114. Entonces, como pueden ver, para este caso, el proyecto C es el que me resulta más rentable. Así que no nos dejemos ir de cuánto nos estamos ganando. Realmente es muy importante ver cuánto le estamos aplicando en los flujos y cuál es la parte que nosotros podemos tener de ganancia. Dentro del perfil del BAN, entonces, tenemos una gráfica donde nos muestra diferentes valores para la adquisición de diferentes tasas. Y podemos ver acá que, lógicamente, tenemos una curva que es descendente, ¿ok? Y es descendente y va negativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque llega al punto donde ella se nos va a volver negativa debido a las condiciones en que yo voy a ir amortizando la parte de los flujos. ¿Ok? Dentro de los criterios que se aplican están las que se observan en esta filmina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una regla de decisión, como dice ahí. Si el BAN es mayor que 0, se acepta. ¿Ok? Y el I sub 0 se recupera. Y entonces en la parte de los costos de financiamiento y aún queda excedente que incrementa la riqueza de la empresa. Si el BAN es menor que 0, pues de plano se rechaza. Lo que pasa es que eso depende del tipo de proyecto y eso queda muy a criterio de la gerencia. Y si el BAN es igual que 0, entra en una parte donde se dice financieramente se rechaza, pero estratégicamente puede ser que sea aceptable. Entonces hay que analizar los diferentes tipos de BAN y cómo se van a hacer las inversiones, porque vean que utilizando el mismo dinero nos da resultados diferentes. Dentro de las ventajas que tenemos es financiero, es que el BAN es financiero y considera el valor del dinero en el tiempo. Considera todos los flujos del proyecto y se orienta al objetivo principal de la empresa, que es maximizar la ganancia monetaria. Dentro de las desventajas que tiene el BAN son las siguientes. Supone la reinversión de flujos al mismo costo que el del capital a invertir en una cantidad de F sobre 1 más K, en una tasa K que genera F. Entonces, no pondera la importancia del I sub 0 y no conduce a decisiones óptimas ante proyectos de vidas desiguales. Llámese proyectos de vidas desiguales cuando lo que me gané hoy no es lo mismo de mañana, ni de pasado mañana, sino que voy a tener cambios de los flujos por adquisiciones. Eso es lo que hay que cuidar en la parte del BAN. Finalmente, del BAN, ¿qué podemos obtener acertadamente? Que el flujo de las ganancias va a ser el flujo neto que vamos a tener. O sea, lo que él diga, digámoslo así, cuán más exacto lo tengamos en el proyecto, es cuán más aproximado va a ser en la realidad lo que nos vayamos a ganar. ¿Ok? Pero cuán más, digamos, discreto lo tengamos, quiere decir que si no tomamos todas las variables financieras que estuvimos viendo de costos y beneficios,
entonces nos va a dar un valor que no es muy exacto con respecto a las ganancias del proyecto. Bien, entremos a otro tema que es la tasa de retorno de inversión o tasa interna de retorno, TIR, que se le conoce. Constituye la tasa de interés a la cual se deben descontar los flujos de efectivo generados por la adquisición a través de la vida económica para que estos igualen a la inversión. Entonces, la tasa interna de rendimiento se define como la tasa máxima que se estaría dispuesto a pagar quien financia el proyecto, considerando que recupera la inversión. O sea, ya yo consideré que la inversión es recuperable y entonces a partir de ahí, ¿hasta cuánto estarían dispuestos a prestarme? Eso es lo que hace un banco. Entonces simplemente le hago un retorno a la inversión para ver cuánto es. O me traigo el valor presente, la parte de dinero, en un porcentaje, que es lo que tendría. La fórmula de cálculo dice que son los elementos básicos que se deben considerar, que sería el valor neto de la inversión inicial, los flujos anuales netos, ingresos y egresos, y la vida útil de adquisición para N periodos. Estos N periodos son los que tienen que estar relacionados con los periodos que nosotros tuvimos allá en los flujos. Vean, si en los flujos nosotros tomamos que era menos de un mes, menos de un año, tenemos que tomar la tasa de interés, tenemos que dividirla, de acuerdo a esa condición. Y igual nos va a pasar con la parte de los periodos. Los periodos sí tienen que ser igual. La tasa interna de retorno, si los flujos generados son iguales, entonces se obtiene el cociente K dividiendo el valor de la inversión entre el flujo anual. Y entonces acudimos a la tabla de valor presente, de anualidad, y buscamos el periodo N, un factor que sea igual y que se aproxime a K. Si los flujos generados son desiguales, o sea que no son los mismos, entonces vamos a obtener un promedio de los flujos no uniformes, que se obtiene el cociente K dividiendo el valor de la inversión entre el promedio obtenido. Y se acude a la tabla BP en una anualidad y se busca el periodo N, un factor que sea igual o que se aproxime a K. Para ambos casos se inicia con un tanteo. O sea, un tanteo que sea el que me dé precisamente esa condición. Entonces, es un tanteo donde yo vengo y lo meto dentro de la fórmula y veo a ver si me funciona o no me funciona, ¿de acuerdo? Para determinar la verdadera tasa de retorno de inversión, o sea, el TIR. Entonces, el criterio de selección para el TIR. Habrá de considerar el proyecto como bueno cuando su tasa interna de retorno de inversión sea superior a la tasa de rendimiento mínima requerida para los proyectos, o sea, superior al costo capital relacionado con la inversión, o sea, cuando esta tasa sea mayor que la que ofrece el banco para sus transacciones normales. Eso es lo que ya sería un TIR. Un buen TIR, es muy usual que nuestro TIR, en el caso de tecnología, ande arriba de un 50 o un 100. O sea, normalmente los proyectos son muy rentables, entonces pueden andar alrededor de eso. En algunos casos pueden andar menos de eso. Por ejemplo, para un data center, sí, un TIR normalmente es bastante bajo, no es tan alto. Puede andar como en menos de un 50. Y eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de cálculos. Dentro de las desventajas que tienen se requieren cálculos tediosos para determinar la tasa interna de rendimiento cuando los flujos son desiguales, es complicado. Favorece a las adquisiciones de poco valor, o sea, cuando es de poco valor, entonces normalmente se vuelve muy explosivo y conduce a conclusiones erróneas cuando los flujos de administración a través de los años cambian de signo. O sea, cuando es el flujo cambiante, entonces él va a generar problemas. Bien, dentro de las ventajas están que considera el valor del dinero en el tiempo.
¿Ok? Entonces esto es muy importante y puede jerarquizarse las adquisiciones empresariales conforme a su tasa de rendimiento. No requiere de conocimiento de la tasa de descuento, ¿ok? Solamente el banco. Y la tasa interna de retorno es la tasa o TIR, es la tasa de descuento que iguala los flujos de efectivo con la inversión inicial. O sea, cuando el BAN se hace igual a cero. Esa es la tasa real que se tiene a nivel de porcentaje. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, hay un I sub 0 que yo sumo todo, hago una sumatoria de todos los sub I, ¿ok? Y obtengo esta condición que es cuando el BAN vale 0. Y el criterio de decisión es si el TIR es mayor que 0, es mayor o igual a la tasa mínima, entonces a la tasa mínima deseable, o sea, a la tasa del banco, entonces es aceptable. Debe compararse con los resultados de las adquisiciones alternas. Igual que el caso anterior, vamos a traernos el mismo proyectito, como ustedes verán, el que vimos donde estaban los tres proyectos, y teníamos la misma inversión de 10.000 colones para cada, o de 10.000 para cada uno de ellos. Si ustedes ven y recordarán, aquí está el BAN correspondiente a cada uno de ellos. Vean también lo que pasa con el TIR a la hora de que yo hago el TIR como tal. Ustedes pueden ver que el primer proyecto, como yo tengo que el BAN va negativo, entonces apenas el TIR es de un 13%. Sin embargo, en el caso del proyecto C o el último proyecto, si ustedes recordarán, yo tenía un BAN que era de 2.000 y resto, y entonces para la misma cantidad de dinero, para las mismas condiciones, el TIR aquí me cambió de 13 que tenía para A 27. Y para el proyecto B, ustedes lo ven, de un 22%. Entonces, como pueden ver, en realidad hay varias alternativas que son las que se deben analizar cuando uno está en este tipo de decisiones. En resumen del TIR, la regla de decisión es si el TIR es mayor que K, ¿ok? Entonces el BAN mayor que 0 también, se tienen que dar las dos cosas, se acepta. Si el TIR es menor que K y el BAN es menor que 0, entonces se rechaza. Y si el TIR es igual a K y el BAN es mayor o igual a 0, financieramente no se acepta. Vea que se aplica lo mismo que se había aplicado para la parte del BAN. Las mismas ventajas que tiene la parte del BAN es exactamente igual. Es que tiene el TIR es que supone una reinversión de los flujos del TIR que es más general, es un costo de capital de mercado. El TIR pertenece a un proyecto específico nada más. ¿Okay? Cuando existen flujos negativos y positivos intercalados puede dar múltiples TIR. Eso es otra condición. Y la otra es, no se debe usar para proyectos de vías desiguales, igual que en el caso del BAN. Ambigüedades entre el TIR y el BAN. Existen situaciones de los resultados del TIR que contradicen el BAN. Ante estas situaciones, lo que debe prevalecer es la maximización de la riqueza distribuyendo el monto disponible entre las alternativas que generan en mayor medida, en el tanto que las adquisiciones no sean excluyentes. Entonces, en la tablita siguiente, ustedes pueden ver acá, tenemos otro caso y tenemos dos proyectos, para el proyecto A y para el proyecto B, y tenemos acá los flujos, ¿ok? Si ustedes pueden ver, tenemos prácticamente, para un caso, un BAN que es de 31.082, mientras que para el otro BAN son 76.389. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el proyecto A, como ustedes lo ven ahí, vale 100.000, mientras que el proyecto B vale 1.000.000. Entonces, en el BAN vamos a tener 76.000 de ganancia. Sin embargo, cuando nos vamos al TIR, ustedes pueden ver que el TIR en el primer proyecto es muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque gano menos plata. Y entonces se cumple esa parte. Al ganar menos dinero, voy a tener un mayor TIR. Vean que el otro voy a ganar más dinero, pero es porque es un poco más lento, porque vean que la K es la misma. Y en este caso, ok, el TIR, perdón, de 38 que tenía el proyecto A,
pasa a ser 24.7 en el proyecto B. Entonces, es importante analizar los proyectos. Y más que analizar los proyectos es entender qué es lo que está ocurriendo con los números cuando me van dando datos diferentes. Al igual que en el BAN, tenemos una tasa, un gráfico, donde viene la tasa de feature, donde igual, aquí estamos, donde él viene de bajada con los gráficos y hay puntos intermedios. Entonces, donde él es positivo y luego de pronto se nos va a volver negativo hacia la parte de la derecha. Esto lógicamente genera problemas. En conclusión, existen ambigüedades entre el BAN y el TIR. Entonces, tenemos que tener cuidado. Aquí, en esta gráfica final, lo que nos ilustra es en qué punto es donde el BAN y el TIR se vuelven positivos a ambos, y es el punto que tenemos que tratar de aprovechar hacia la izquierda, mientras el punto donde se nos vuelve conflictivo es hacia la derecha, ¿ok? Es en la tasa de feature, que es la que se nombra precisamente para esta parte. Esto se da normalmente cuando yo tengo proyectos que tienen ambigüedad entre el BAN y el TIR. Es así como hemos llegado a la parte final de esta cuarta unidad y muchas gracias por su atención. Espero que les sirva el material. Hasta la próxima.